¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? La 1 en punto de este martes 28 de enero y aquí comienza Punto Noticias. Vamos a revisar los importantes titulares de hoy. Polémicas por cortes de luz, falta de insumos y atenciones indignas han dejado aún más al descubierto la crisis que vive el sistema de salud pública en nuestro país. ¿Qué solución es necesaria para lograr un mejor funcionamiento de los servicios de salud en Chile? Hoy ahondaremos sobre el tema en Punto Noticias. Las precipitaciones del Norte Grande siguen afectando la zona, provocando incluso un aluvión en Chañaral que ya ha cobrado una vida. Tendremos un contacto en directo con la zona afectada para informar todo sobre este frente de mal tiempo. Y siguen las reacciones por la muerte de la leyenda de la NBA, Kobe Bryant. Además, veremos algunos antecedentes que esclarecen aún más las causas de su deceso. Y también revisaremos los resultados de la última fecha del fútbol nacional. Todo eso en nuestro bloque deportivo. Pero a esta hora saludamos a Tamara Escobar, nuestra periodista policial que ya se encuentra afuera. ¿Cómo estás, Tamara? Muy buenas tardes. Hola Chenoa, buenas tardes. Y comenzamos esta jornada de día martes contándoles sobre una situación que tiene bastante preocupados a los vecinos de Valparaíso. Porque bueno, fue el hecho más reciente el día domingo, eso de las 10 de la mañana, cuando un sujeto de 18 años abordó a una pareja de turistas daneses para intimidarlos y con un robo con violencia y quitarle sus pertenencias. Esta situación fue alertada por los vecinos del sector, quienes además de dar aviso a carabineros, también tomaron una fotografía de este joven de 18 años que yo te comento cuando estaba justamente intimidando a los turistas daneses. Es ahí entonces que policía puede finalmente detener a este joven, que en pocos metros más allá se encontraba incluso con pertenencias de la mujer, con cartera, con parte de las pertenencias que ellos portaban en el momento de que fueron intimidados por este joven. Cabe destacar que este individuo de 18 años ya había cumplido condena por delitos similares y además llevaba solamente 4 días en libertad. Es una situación que, como yo ya te comento, tiene bastante preocupado a los vecinos del sector, porque si bien esto ocurrió específicamente en el Cerro Concepción, y es importante también destacar que ocurrió justamente donde en el año pasado, en junio del año pasado, se le dio muerte a otro turista, a un turista canadiense, como ustedes ya recordarán. Pero esta situación tiene bastante preocupados a los vecinos porque es el Cerro Concepción y el Cerro Alegre de Valparaíso los que se han visto más afectados. Incluso tenemos un testimonio de una de las vecinas que les invito a que nos pasemos a escuchar. Ya desde finales de diciembre se está viviendo en el Cerro Alegre una ola de asaltos y son de gravedad porque varios de esos asaltos se han dado aquí en la calle Capilla y con armas, incluso a los turistas. Desde un auto se bajan de la parte de atrás y una persona encañona a los turistas y le roba ya sea carteras o celulares o cámaras. Claro, ahí escuchábamos cómo ellos actúan, en cuál es la manera de operar que han tenido estos sujetos, estos individuos que llegan hasta estos concurridos sectores de Valparaíso que son muy transitados por turistas. Es importante también dar las recomendaciones a los turistas de portar sus pertenencias con mucho cuidado. Lo ideal sería que no sucediera, que pudiesen caminar libremente. Sin embargo, sabemos que es un sector al que llega lamentablemente mucho delincuente. Este sujeto de 18 años pasó a control de detención para ser formalizado por el delito, de robo con intimidación, porque además ya tenía antecedentes anteriores. Tamara, preocupa bastante primero la situación de Cerro Alegre, pero también la situación de este joven que había sido previamente detenido y que llevaba solamente 4 días en libertad y volvió a reincidir en este delito. Uno se pregunta por tal vez las políticas de reinserción que deberían existir o que existen, pero que no están funcionando en nuestro país. Claro, las políticas de reinserción, además es un joven de 18 años, o sea, ya tiene antecedentes anteriores, llevaba solamente 4 días y 4 días en los que había salido en libertad por delitos similares. Entonces es importante también poner énfasis en estas políticas públicas, en las políticas de reinserción, dar las oportunidades correspondientes y para también una tranquilidad no solamente para los vecinos del sector, sino que Valparaíso, un lugar que sabemos en verano y en distintas también épocas
épocas del año es bastante visitado por turistas, lo que obviamente favorece mucho a la región. Agradecemos también a Radio Bio Bio por el audio que nos facilitaron de esta vecina y que además en su mismo portal también hablaba policía, carabineros del sector, en donde ellos señalan que según sus propios registros, ¿sí? La delincuencia ha disminuido en el sector, pero hacían mucho énfasis en que esto depende también de cuántos delitos finalmente terminen con una constancia en Carabineros. Así que eso también es importante recalcar: si alguien es víctima de algún tipo de violencia, hacer la denuncia correspondiente para que se generen los registros necesarios y además se puedan ampliar las medidas de seguridad, por supuesto, en este y en otros sectores. Por supuesto, Tamara. Vamos a estar atentos a la situación de Cerro Alegre, especialmente porque, como bien decías, es una época en la que hay muchísimos turistas por allá y que obviamente pueden ser, desgraciadamente, víctimas de estos delitos. Pasamos a otro tema que tiene que ver con la PSU. Tamara, tú tienes bastante experiencia, estuviste ayer en uno de los lugares más concurridos y con mayores problemas, en todo caso, en la Universidad de San Sebastián, en Providencia. Pero, ¿qué fue lo que pasó en particular con la PSU ayer? Claro, ayer nosotros fuimos testigos de lo que ocurría justamente en las afueras de la Universidad San Sebastián, que si bien hubo encuentro entre carabineros y los alumnos que ahí se encontraban también, esta situación es diferente porque ocurrió primero en la comuna de Quilicura, en donde un joven de 21 años de nacionalidad haitiana fue detenido por personal de carabineros. La situación es la siguiente: en distintos establecimientos se encontraba, por supuesto, personal de carabineros para primero requisar las cosas que no fuesen permitidas y además tomar la identificación de los alumnos que fuesen entrando. Y esto ocurre a las 10 de la mañana de ayer, cuando este joven, identificado como Charles Anderson, de 21 años, como ya les comento, se disponía a entrar para rendir su prueba PSU de matemáticas. Entonces ahí que personal de carabineros revisa sus pertenencias. Él portaba una mochila, revisa las pertenencias y se encuentra que al interior de su mochila él portaba un arma fogueo más 12 cartuchos. Por supuesto que personal policial requisó esta mochila, además de tomar detenido a este sujeto, quien finalmente fue detenido y puesto a disposición de la justicia. Es una situación que además preocupa bastante porque, bueno, gracias al operar de carabineros se pudo detectar esta arma fogueo, pero ¿qué hubiese pasado si la situación hubiese sido diferente? ¿Por qué llevaba esta arma este joven? Es materia que por supuesto va a estar en la investigación. Él ya fue detenido y puesto a disposición de la justicia, así que hay que ver cómo procede finalmente en este caso y qué pasa finalmente también con este joven de nacionalidad haitiana. Claro, Tamara, cabe preguntarse por qué una persona de la edad que sea quisiera ir a dar la prueba de selección universitaria con un arma a fogueo. Lo que sí se puede decir es que al menos este contingente de seguridad de carabineros, que era algo que había prometido el Ministerio de Educación para esta segunda fecha de rendición, al menos en este caso pudo funcionar correctamente y atraparon a esta persona en el acto, digamos, antes de que pudiera pasar a mayores. Claro, es súper importante eso porque, bueno, ayer justamente nosotros lo conversábamos también con quienes se encontraban afuera de la Universidad de San Sebastián y que consideraban que las medidas de seguridad no habían sido las óptimas, porque, claro, habían ocurrido algunos desmanes, algunas piedras que también llegaron a algunas ventanas de algunas salas que estaban por el borde de la calle. Sin embargo, en este caso se pudo operar de manera oportuna porque no quisiera pensar qué podría haber ocurrido si este joven hacía uso de esa arma fogueo, porque claramente sus intenciones con esa arma eran ocuparla, ya fuese contra la policía o contra los mismos estudiantes que se presentaban en el lugar. Así que en este caso, por lo menos, la acción de carabineros fue de manera oportuna. Así es, Tamara. Vamos a otro incidente que también implica carabineros, pero que es en otra región. De hecho, tengo entendido que es en Puerto Montt. Claro, justamente esta situación se produce en Puerto Montt, donde hoy día hay una menor de 17 años con serias lesiones producto de una bomba lacrimógena. Esto ocurre la noche del día domingo. Ellos se juntan en el centro de Puerto Montt para hacer una marcha pacífica. Iba todo muy bien hasta que llega efectivos policiales
y para tratar de dispersar a este grupo que estaba, es que llegan entonces con carros lanzaguas y bombas lacrimógenas. Una de estas bombas lacrimógenas lamentablemente alcanza a esta menor de 17 años, quien quedó con, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, podría quedar incluso con daños neurológicos. Es una situación bastante preocupante que desde el hospital donde fue intervenida la menor, anunciaron que la menor presenta una fractura de cráneo a la altura de la 100, por lo que debió ser intervenida de manera quirúrgica. Es una situación muy preocupante que afortunadamente, según el reporteo que nosotros hemos podido estar haciendo, esta menor de 17 años ha evolucionado de manera favorable. Sin embargo, es una situación que preocupa porque, de acuerdo también a los testimonios de gente que estaba en el sector, todo se desarrollaba con total normalidad hasta que se lanzan estas bombas lacrimógenas. El carro lanzaagua también comienza a operar y justamente esta bomba lacrimógena se dice que habría ido de manera directa a esta menor de edad. De parte de Carabineros también sacaron un comunicado anunciando que efectivamente tuvieron estas medidas de represión para tratar de controlar todo lo que allí estaba ocurriendo y que se va a iniciar, o que ya se inició más bien, una investigación para concluir las posibles o eventuales responsabilidades que pueda tener efectivos de Carabineros en los daños provocados a esta menor de edad. Bueno, Tamara, una vez más tenemos el testimonio de las personas que estaban haciendo esta marcha versus el testimonio de Carabineros, que utilizó estos elementos disuasivos, y al parecer, una vez más, se contraponen y se contradicen, porque por un lado las personas que estaban haciendo la marcha dicen que era completamente pacífica y que no entienden por qué Carabineros utilizó estos elementos disuasivos, versus Carabineros que en todo caso siempre dice que tiene algún tipo de necesidad de utilizarlos. Entonces, ¿se sabe algo más del contexto de la marcha? Mira, era una marcha de lo que ya hemos venido viendo desde el 18 de octubre del año pasado. Marchas que se van desarrollando en distintas localidades. Esta era de manera pacífica. Todo hasta el momento iba con total normalidad hasta que finalmente ocurre este accidente. No sé si llamarlo accidente tampoco, porque es Carabineros quien directamente lanza una bomba lacrimógena hacia esta menor sin provocación alguna tampoco. Cabe también destacar, y es importante hacer mención a esto, que según los registros del Instituto Nacional de Derechos Humanos ya van 3.649 personas afectadas por efectivos policiales, y justamente o precisamente por bombas lacrimógenas de un total de 253 personas. O sea, tampoco estamos hablando de que aquí sea un caso aislado. Las medidas de represión o de control que está teniendo Carabineros quizás debiéramos cuestionarlas. Sí, también hay que recordar que hubo un informe en algún momento en el que se habló, por ejemplo, de la composición de los balines, que al parecer Carabineros no tenía claridad de cuál era el material que componía estos balines, y que el instructivo de las bombas lacrimógenas dice específicamente que no se deben disparar al cuerpo, porque obviamente pueden pasar situaciones como esta, lamentablemente. Claro, es una situación lamentable y que esperamos que no se siga repitiendo, y que así como Carabineros informó que se iba a realizar, o se está realizando ya la investigación, se pueda concluir y se tomen las medidas correspondientes. Pero cambiamos de tema también para contarles que el ciudadano de nacionalidad estadounidense, John Covin, que en el año pasado, para las manifestaciones justamente en Reñaca, dio tiros a transeúntes. Todo esto en el marco de cuando se estaba muy popularmente el que no baila pasa. Esto ocurrió en Reñaca, como les señalo, y fue ahí que este sujeto menciona que al verse intimidado por la gente que estaba ahí, los transeúntes, entonces que él dispara a ciertas personas que se encontraban en el lugar. Él ya se encontraba detenido desde el día 12 de noviembre del año pasado, y sin embargo se realizó una audiencia en donde su defensa pedía que se revocaran las medidas que ya estaban, es decir, que en vez de estar en prisión preventiva mientras ocurría toda esta investigación, él estuviese con arraigo domiciliario, cosa que fue absolutamente rechazada, porque en esta misma audiencia se conocieron nuevos antecedentes en donde también se le imputaron nuevos cargos, porque si en primera instancia él estaba siendo formalizado por homicidio frustrado del joven Luis Ahumada, ahora se añadió otro caso que es de Daniel Molina, en donde se comprobó que habría estado disparando este hombre directamente hacia la camioneta de este sujeto de Daniel Molina. Además, por los daños ocasionados también y el análisis corporal que se ha hecho de este sujeto estadounidense, se ha podido comprobar que él bajó con clara intención de herir a estas personas.
no es en defensa propia como él señaló, por lo menos en su defensa. Tenemos un audio que también me gustaría que pudiésemos escuchar, que nos clarifica un poco la situación que hoy día ocurre con él. Tamara, ahí se pueden ver las imágenes de cuando este ciudadano estadounidense, John Corbin, está haciendo un video posterior a este incidente en el que está un poco defendiéndose y explicando por qué lo hizo. Nosotros especulábamos hace algunos meses aquí en Punto Noticias que este video podría ser una especie de explicación que le estuviera dando al gobierno estadounidense que, como bien sabemos, y bajo la presidencia de Donald Trump, está avalando el uso y la porta de armas dentro de su país. Entonces, esta persona se estaba justificando y diciendo que se había sentido amenazado y por ende había sacado el arma para poder disuadir a las personas que se encontraban alrededor de su auto, como bien dijiste, porque estaban realizando esta dinámica de el que baila pasa. Entonces, da un poco también ciertas luces tal vez sobre el perfil de este señor Corbin respecto de lo que significó para él tal vez la situación en la que se vio envuelto en Reñaca. Claro, él, bueno, en todo momento, como tú señalas, primero da una especie de explicaciones. Él dice tener como un cargo de superioridad, de ser aquí como una persona responsable en Chile, de esta como raza blanca también. Son varios los testimonios que él ha dado. Es una situación que podría ser incluso preocupante. Sin embargo, con los antecedentes que se han podido recabar y como ya te señalaba, la forma en la que él se baja, han hecho un análisis completo de su manejo corporal, de la forma en que tenía puestas las manos, de cómo puso los pies incluso al momento de abrir fuego en Reñaca, que lo termina inculpando. Son distintas pruebas las que se han analizado. Él incluso disparó hacia la playa, cosa que también es otro cargo que se le adiciona porque es disparar en vía pública de manera innecesaria cuando no estaba en peligro su vida. Así que Fiscalía amplió la investigación y él continúa, por supuesto, en prisión preventiva mientras por lo menos dure esta investigación del caso. Tamara, si podemos recordar cuáles fueron los cargos que se le imputaron inicialmente al señor John Corbin. Sí, inicialmente era homicidio frustrado solamente por Luis Ahumada. Ahora se adiciona también el de Daniel Molina, como ya te comentaba, y este disparo como en la vía pública de manera innecesaria e injustificada. Entiendo. Muchísimas gracias, Tamara, por este completo bloque policial. En cualquier momento volvemos contigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Pasamos a un tema bastante menos feliz. Vamos a hablar de la crisis en la salud pública. El pasado 21 de noviembre, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró que nuestro sistema de salud era el mejor sistema del planeta, uno de los mejores y más eficientes del mundo, mientras era entrevistado por un matinal. Sin embargo, hay casi 3 millones de chilenos que sufren por las prolongadas esperas para recibir tratamiento de salud. Existe una grave escasez de especialistas médicos, especialmente en zonas remotas, además de una notoria y grave escasez de insumos. Ya lo veíamos en las noticias que han ocurrido en las últimas semanas, el corte de luz en el Hospital Barros Luco, que estamos viendo imágenes ahí, estas imágenes que se volvieron completamente virales y que son bastante indignantes de estos cirujanos que estaban operando solamente a la luz de sus celulares. Vimos también ayer un video de una mujer que estaba muy enojada por el no pago de sus licencias. Vamos a conversar de todo esto con quien ya se encuentra en nuestro estudio, el doctor Luis Astudillo, quien también se le conoce como el doctor del pueblo. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a ir de a poco revisando estas noticias que hemos tenido en las últimas semanas. Partamos primero por estas imágenes indignantes que hemos visto de esta operación que ocurrió a oscuras debido a un corte de luz. ¿Qué le indica a usted esto respecto del Hospital Barros Luco y de tal vez la situación de otros hospitales en nuestro país? Bueno, esto deja al descubierto claramente la precariedad de nuestro sistema público de salud. Yo creo que acá
Claramente hay una falta de gestión, una mala administración enorme en este hospital y que redunda en este corte de luz que complica una cirugía de un paciente que una patología compleja. Los neurocirujanos ahí tratando de finalizar esta operación en unas condiciones que no son las adecuadas para hacer este tipo de intervención. Una intervención que dura más o menos como 14 horas, una cosa así. Exacto. Y que necesita necesariamente de estos equipos que se apagaron completamente con el corte de luz. Ahora, ¿qué le parece a usted la respuesta que dio la directora del hospital, la doctora Castiglione, que decía que estaba un poco contrastando los dichos de los doctores que estuvieron en esa cirugía, que decían que fueron 2 cortes de luz y que eran 47 minutos lo que duró efectivamente el corte, mientras que la doctora decía que en realidad fue un corte de luz y eran 15 minutos. O sea, hay una gran diferencia entre los dos testimonios. ¿Qué le parece a usted que la doctora en el fondo no está respaldando a sus médicos? No, yo creo que se está tratando de ocultar este tremendo problema. Yo creo que acá la doctora Castiglione está tratando de tapar el sol con un dedo y eso es imposible. Yo confío plenamente en la opinión de los neurocirujanos, un paciente que tuvieron que reintervenirlo después de esta operación, y yo no dudo en ningún momento de lo que ellos plantean. Yo creo que este hospital está mal administrado, faltan muchos recursos, faltan mucho más camas, falta que este hospital se modernice, pues es un hospital muy antiguo. Entonces, obviamente que empiezan a ocurrir todo este tipo de fallas. Doctor, ¿por qué le consta a usted esta falla que tiene el Hospital Barros Luco? ¿Qué cosas le hacen pensar que efectivamente hay una falla? Porque uno conoce el hospital, uno ha estado en las instalaciones y salta a la vista. No hay que ser muy erudito, no hay que ser un salubrista de mucho entrenamiento para darse cuenta de que la infraestructura es insuficiente, una infraestructura que lleva muchos años. Entonces por eso que hay un deterioro que es integral y eso yo creo que no se ha trabajado un poco en ir haciendo las mantenciones adecuadas y en modernizar esta tremenda infraestructura en un hospital de alta complejidad que atiende a mucha gente en la zona sur de Santiago. Y que es bastante grande, además es casi como una ciudad, en el fondo, este Hospital Barros Luco. Esta situación es algo que también había hablado el Colegio Médico. De hecho, la presidenta Isquia Siches tuiteó ese mismo día que hubo el corte de luz, dijo lo siguiente: en el mejor sistema de salud del planeta se corta la luz en un hospital de alta complejidad de la región metropolitana y el grupo electrógeno no funciona. Dramáticas imágenes de equipos de salud intentando terminar cirugías bajo linternas de celulares. ¿Cuánta indolencia seguimos tolerando? Ahí podemos verlo en la pantalla, este tuit que entrega la presidenta del Colegio Médico. Durante esta semana también tuvimos al secretario, la semana pasada tuvimos al secretario del Colegio Médico, que no solamente denunciaba estos cortes de luz y estas falencias en el hospital, sino que hablaba también de varias falencias en cuanto a la cadena de frío de los medicamentos. Desde el mismo Hospital Barros Luco nos hablaron que había plagas de ratones. ¿Qué se puede hacer ante un ministro de Salud que no responde ningún tipo de preguntas y que asegura que este sistema de salud chileno es el mejor del mundo versus lo que está ocurriendo efectivamente? Claro, yo creo que el ministro comete un tremendo error al catalogarnos que tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Yo lo que sí puedo dar fe y dar cuenta de que nuestro sistema es bastante eficiente. ¿Y por qué lo digo? Porque es un sistema que tiene un desfinanciamiento crónico. La deuda hospitalaria se viene arrastrando hace muchos años y no vemos voluntad de parte del gobierno, de parte del ministro de Hacienda, en entregar mayores recursos para poder ir solucionando toda esta problemática. Entonces, ya no es mucho lo que podemos hacer en contra de este ministro de Salud que ha sido tan nefasto, tanto en su actitud, en su prepotencia, en contra del personal sanitario, pero también con esta poca capacidad
capacidad de poder escuchar, de poder tratar de transformar este sistema hacia donde nosotros necesitamos. Se plantea una tremenda reforma al sistema de salud que el gobierno de Piñera hace ya en estos meses de administración ha intentado implementar y que han sido fracasos. 2 proyectos de ley que fueron ingresados por el ministro Santelices y fueron echados para atrás, y se hace un nuevo intento con una reforma al FONASA de crear un plan universal de salud. Y lo que vemos en la práctica, cuando uno analiza este proyecto, claro, se ve, suena bonito en la práctica. Se dice que se va a aumentar el gasto por paciente de 35.000 pesos a cerca de 70.000 pesos, pero cuando uno va sacando cuenta, el aumento no es de casi 30.000 pesos, sino de 1.000 pesos. Entonces, ¿cómo se llega a esa cifra? Analizando el proyecto con detalle, lo que pasa es que el ministro muestra ciertas partes del proyecto y que suenan rimbombantes, suenan a tremendos anuncios, pero cuando uno va leyendo la letra chica se da cuenta que no es tan bonito como se pinta. Y lo que yo puedo ver es que también se puede transformar en pan para hoy y hambre para mañana, porque claro, ¿qué vamos la lógica de esta reforma al sistema de FONASA es que vamos a perpetuar la medicina como un bien de mercado, y como tenemos un sistema público que no es capaz de atender en los plazos estipulados, ¿qué va a pasar? Que va a haber mayor compra a prestadores privados. ¿Y qué va a redundar eso? Que el sistema público va a seguir empobreciéndose y el sistema privado se va a seguir fortaleciendo. Esa es la lógica que busca el gobierno, de transformar al FONASA en una ISAPRE. Doctor, justamente hablando de insumos, hay una imagen que se hizo viral también y que francamente es bastante indignante. Si me ayudan desde el switch podríamos verla. Es una mujer de Peñaflor que en un CEFAM, después de haber sufrido una caída mientras limpiaba una piscina, se le inmovilizó el brazo con cajas de remedio. O sea, ¿qué le pasa a usted cuando ve esta imagen? ¿Qué le podría decir a esa mujer? Mira, la verdad es que da mucha pena ver que se le falte, que no haya una atención digna. Eso es indignante para cualquier persona, ver que le hagan una inmovilización con una caja de cartón de medicamentos. De verdad que da mucha rabia y por eso que dan ganas de hacer algo por la causa, y por eso que yo hago esta labor solidaria. Pero de verdad que esto no es algo que ocurra casi esporádicamente, es algo frecuente, no es algo que, claro, esto se hizo viral porque la persona lo denunció, pero hay muchos que pasan así desapercibidos porque nadie denuncia, nadie pone la publicación en las redes sociales, y de verdad que tenemos que hacer algo para que esto de una vez termine, que tenemos que darle dignidad a nuestros pacientes, tenemos que atenderlo oportunamente y darle la calidad que se merecen. Doctor, al comienzo para presentarlo decíamos que a usted se le conoce como el doctor del pueblo, y de hecho acaba de mencionarlo, hace una iniciativa que es la clínica móvil, ¿no? ¿Cuál es el sentir de la gente, cree usted, de la gente que usted atiende generalmente? ¿Qué opinan ellos del sistema de salud en Chile? Mire, ellos están con mucha frustración, con mucha rabia, con pena, con tristeza. Son víctimas de este mal sistema de salud. Adultos mayores que están totalmente a la deriva. Un adulto mayor, yo atendía el fin de semana, me decía que tenía problemas a la vista y que había sido derivado al hospital San Borja Arriarán. ¿Y cuál era su problema? Que él no podía asistir a esa consulta, primero porque estaba mareado, no podía ir en transporte público por un riesgo de caída, y también porque no consta con los recursos. Entonces, se ha visto que este sistema público fue desmantelado durante la dictadura. Hubo cero inversión en el sistema público, se favoreció el sistema privado y estamos al debe. Y para poder recuperar esa brecha tenemos que inyectar necesariamente más recursos. De verdad que este trabajo que yo hago es muy bien recibido porque yo acerco la salud a las personas y cada vez hemos ido implementando más prestaciones. Ahora
ahora hay dentistas que me siguen, hay kinesiólogos también que están conmigo, hay psicólogos que se quieren sumar. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es acercarles, darle acceso a la salud a todas estas personas que por un u otro motivo no logran ir al consultorio o llegar al hospital. Doctor, ¿y cómo hace usted esta iniciativa, considerando que está haciendo algo que el Estado y el sistema público no está logrando hacer? Entonces, es una iniciativa que desgraciadamente llega solamente a un pequeño grupo de personas, digamos, pensando en todo Chile, en comparación con todo Chile. Entonces, ¿cómo lo hace usted y qué se le podría decir al gobierno que haga con el estado de la salud pública hoy en Chile? Mire, yo creo que el gobierno puede hacer muchas cosas, ¿eh? Yo creo que se le pidió al gobierno que se invirtiera mayor cantidad de presupuesto actualmente y se ha hecho un tremendo esfuerzo. Se llegó al 4,9% del Producto Interno Bruto. Nosotros pensamos que se debería llegar al 6%. Nosotros también planteamos que debería haber un fondo único de salud, que exista la lógica de un solo asegurador, que el FONASA sea para todo el mundo. ¿Y eso qué provocaría? Una redistribución de los recursos. No significaría aportar más, solamente distribuir mejor los recursos, y eso aumentaría de un 20 o un 25% el per cápita de las personas que están en FONASA. Mira, esto es una iniciativa que es totalmente autofinanciada, que ha empezado de menos a más. Yo empecé solo, empecé sin tener ni siquiera una camilla donde atender, y ahora fuimos evolucionando. Ahora tenemos una clínica móvil donde tenemos 3 consultas médicas equipadas incluso con aire acondicionado. Estamos por implementar una ficha clínica electrónica. Queremos dar el próximo paso hacia la telemedicina para poder darle acceso a algunas especialidades médicas a nuestros pacientes. Entonces yo creo que con muy poco se pueden hacer muchas cosas. Solo acá hay que poner voluntad, hay que poner corazón y hay que poner empatía y ponerse en el zapato de nuestra gente que está sufriendo, de nuestros pacientes que lo están pasando mal por este sistema de salud. Doctor, quiero volver a un punto que usted dijo hace un ratito. Mencionó un plan de salud único, ¿verdad? Entonces, para usted, las ISAPRES, sobre todo considerando que ahora en marzo, y salió la noticia hoy día de que iban a aumentar sus planes en casi un 5,2%, que incluso hay algunas que llegan hasta un 10% todos los años, y todos los años repiten lo mismo. ¿Qué opina usted de las ISAPRES? Mire, yo no tengo la mejor opinión de las ISAPRES, ¿eh? ¿Cuál es el problema de las ISAPRES? Que la ISAPRE hace un proceso que se llama el descreme. ¿Qué significa eso? Que eligen a los pacientes más sanos, que tienen menor riesgo de enfermar y que tienen mayores recursos. O sea, se llevan, como dicen los franceses, la crème de la crème. Se llevan a los pacientes que tienen más plata y que son más sanos. Y a los que son más riesgosos les cobran. Claro. ¿Y qué sucede cuando esos pacientes que son los óptimos, por así decirlo, se enferman? Le aumentan la prima o simplemente dejan de atenderlo, y estos pacientes pasan al sistema público de salud y se convierten en un gasto, a pesar de que ellos cotizaron por muchos años, entregaron su dinero a las ISAPRES. Entonces yo creo que acá tenemos que ponerle un paralelo a las ISAPRES. Yo creo que las ISAPRES deberían transformarse en seguros complementarios y ir a complementar justamente la atención que deberíamos tener, un sistema único, un sistema público de salud fortalecido como lo tienen varios países del mundo, como Inglaterra, como Australia. Son países donde todos los cotizantes van a un fondo que es solidario, que se reparte para todo el mundo, donde la persona que gana más aporta mayor plata, y los que, por ejemplo, están jubilados o están desempleados reciben también dinero para costear su salud de estas personas que pueden aportar más en algún momento de su vida. A eso quería llegar, en el fondo, como que lo que usted propondría es un plan de salud único en el que las personas pueden optar, si es que lo quieren, a un seguro complementario, en vez de que sean los que tienen más dinero que puedan optar a las ISAPRES o en el fondo a este pequeño porcentaje que es
capaz de atenderse rápidamente por lo que sea, ¿no? Exactamente, yo creo que el efecto que ha producido la creación de la ISAPRE y todos estos mecanismos que ellos han creado, por ejemplo, la integración vertical, que ellos son los aseguradores, pero además son los prestadores, entonces manejan todo el negocio. Entonces yo creo que ha sido un efecto súper negativo para nuestro sistema de salud, y eso es lo que ha provocado un poco, ha contribuido a desfinanciar crónicamente nuestra salud. Entonces yo creo que si logramos ponerle fin, logramos redistribuir mejores los recursos, ya vamos a tener un avance sustancial. Ahora, yo lo que veo que tenemos que construir más consultorios. Los consultorios fueron concebidos para tener una población inscrita máxima de 20.000 personas, y vemos que hay consultorios que están llegando a los 40.000 y no hay ningún proyecto de nuevo CEFAM en esas localidades. Tenemos que tener mayores hospitales. Yo veía y quedé sumamente sorprendido con la capacidad que tiene el gobierno chino de construir hospitales. A raíz de este brote, esta epidemia de coronavirus, claro, estaba mostrando una imagen que ellos tenían la capacidad de construir un hospital en 9 días. Nosotros nos demoramos 3 a 5 años. Y hay algunos que todavía no están ni siquiera terminados. Exactamente, estas inauguraciones falsas que se hacían. Entonces, de verdad que da envidia la capacidad que tienen otros gobiernos y la voluntad que tienen para poder mejorar el sistema de salud. Bien, doctor Luis Astudillo, que llamábamos el doctor del pueblo y que además es concejal por Estación Central. Por la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda. Sí. Bien. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Buenas tardes. Nosotros vamos a un breve corte y ya volvemos. Bien, 13:53 y vamos a pasar enseguida a conversar sobre un tema que claramente está dando mucho que hablar durante esta semana y dio que hablar también a comienzos de enero. Estamos hablando de la PSU. Como decíamos al comienzo de nuestro programa, ayer nuestra periodista Tamara Escobar se encontraba a las afueras de la Universidad San Sebastián, una de las sedes que más tuvo disturbios, al menos acá en Santiago, para conversar acerca del futuro de la prueba y de todas las manifestaciones que hubo durante esta semana. Estamos ya en el estudio con el diputado Juan Santana, quien desde marzo comenzará a presidir la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está usted, diputado? Chenoa, muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, muchas gracias por acompañarnos. Primero, ¿cuáles son sus primeras reacciones respecto de las manifestaciones que se han visto en esta segunda fecha de rendición de la prueba? Bueno, yo lo primero que quisiera decir es que creo que lo que ha ocurrido con la prueba de selección universitaria es muy develador en relación a las manifestaciones que ocurrieron en Chile desde el 18 de octubre. Y yo creo que hemos tenido un gobierno que ha intentado descomprimir este conflicto a través del uso de las fuerzas policiales y, por tanto, a través de represión policial por parte del Estado, sin considerar la posibilidad de que los estudiantes y las organizaciones estudiantiles puedan conversar con el gobierno. Y desde ese punto de vista yo creo que hay una experiencia que el gobierno debiese tomar y debiese actuar de manera distinta, porque hemos visto una ministra de Educación, particularmente la ministra de Educación, ausente de este debate, el debate de la prueba de selección universitaria. Conocimos de la advertencia de las organizaciones estudiantiles respecto a las movilizaciones que se iban a producir en el marco del desarrollo de la PSU, y sin embargo la primera autoridad de esta cartera, la cartera de Educación, no hizo declaración alguna, sino que hasta 48 horas después que ocurrió este problema. Y a mí me parece que hay, Chenoa, un rol político que la ministra de Educación no ha estado cumpliendo. Fíjate que la Ley de Educación Superior, que fue promulgada hace algún tiempo atrás, indica que será el Ministerio de Educación y no el DEMRE quien de aquí en adelante desarrollará un instrumento que será el que se utilizará para el acceso a la educación superior. ¿A través de qué? A través de la creación de un comité técnico que a su vez va a tener dos subsistemas. Un subsistema para el acceso a la educación universitaria y otro subsistema para el acceso a la educación técnico-profesional. Por tanto, para decirlo con toda claridad, según la Ley de Educación Superior, debiese ser el último año en que se rinde la PSU. Y lamentablemente no hemos conocido anuncio alguno por parte del Ministerio, por parte de la ministra de Educación, cuando, en mi opinión, el haberlo hecho podría haber significado haber descomprimido este conflicto que se acarrea no desde ahora, se acarrea desde hace muchos años con las organizaciones estudiantiles que exigen un sistema y un instrumento más democrático y más justo para el acceso a la educación superior. Diputado, usted hablaba al comienzo de esta respuesta de que
a su criterio, el gobierno en general ha estado respondiendo de una manera errónea ante las demandas de la gente. Recordemos que son los estudiantes los que comenzaron con este estallido social, cuando empezaron a saltar arriba los torniquetes en el metro. Entonces son todos los estudiantes secundarios los que comenzaron con este tema. ¿Por qué cree usted que la pronunciación de la ministra de Educación hubiera descomprimido en algo todas estas manifestaciones? Porque hubiese sido un camino de diálogo, porque hubiese sido un camino distinto al que se ha tomado durante todo este tiempo. Fíjate que la impronta que ha tenido la conducción de la ministra Marcela Cubillos a cargo del Ministerio de Educación ha tenido relación justamente con herramientas que buscan reprimir a las organizaciones estudiantiles y criminalizar a los estudiantes. Solo basta recordar la iniciativa y el proyecto Aula Segura, que prometió acabar con los problemas de violencia al interior de los establecimientos educacionales de nuestro país. Bueno, una vez promulgado este proyecto no ha ocurrido nada de eso, al contrario, ha terminado ocurriendo aquello que nosotros advertimos, que es la judicialización de muchos de estos casos y muchos de estos problemas que finalmente no han terminado por contribuir en el ambiente al interior de los establecimientos. Por tanto, yo creo que no solamente este gobierno, sino que también particularmente la ministra de Educación ha tomado un camino a través de iniciativas que desde mi punto de vista son sumamente estéticas, pirotécnicas, pero que principalmente buscan criminalizar a las y los estudiantes de nuestro país. Yo creo que eso no ha dado resultado, al igual como cuando uno critica al gobierno, que para poder descomprimir el malestar que se manifiesta en las movilizaciones sociales que han ocurrido desde el 18 en adelante con más fuerza, uno esperaría que la respuesta del gobierno sea una respuesta en cuanto a las demandas sociales, para poder atacar aquello que es el problema de fondo y no atacar aquello que desde nuestro punto de vista es un debate al que el gobierno quiere dirigir esta conversación, que un debate de la violencia, que yo creo que no es apropiado. Yo al menos, y la bancada que me corresponde representar, rechazamos tajantemente la violencia. Yo no estoy de acuerdo en que se le impida a miles de estudiantes poder rendir la prueba de selección universitaria, pero eso no significa que tenga críticas de fondo con las características segregadoras que tiene la PSU y que no tenga tampoco una voluntad de diálogo con los estudiantes y las estudiantes de Chile, y por otra parte el deseo de modificar a la brevedad este instrumento segregador como lo es la PSU. Pero diputado, ¿qué podría haber dicho la ministra que hubiera calmado los ánimos como para que no ocurrieran las manifestaciones que hubo? Recordemos que en esta segunda ficha, la misma ministra fue la que dijo que estaba todo listo en el plan de contingencia, que era carabineros al interior de los establecimientos, un anillo alrededor de las sedes de rendición, que los carabineros también iban a estar custodiando los facsímiles. Entonces, ¿qué podría haber dicho la ministra antes de la PSU para que no ocurrieran estas manifestaciones, considerando lo que está pasando hoy en el país? Chenoa, mira, es como hay que hacer memoria en esto de cómo ocurrieron los hechos. Organizaciones estudiantiles advirtieron que se iban a producir fuertes movilizaciones. De la ministra de Educación, declaración alguna no conocimos durante todo ese periodo, sino que hasta 48 horas después que se empezó a desarrollar la prueba de selección universitaria. Uno esperaría que la principal autoridad del país en materia de educación se pronunciara, dijera algo cuando va a ocurrir un hecho tan importante como el desarrollo de esta prueba, sobre todo en el marco de movilizaciones. Y sin embargo, a lo que la ministra se limitó a opinar es a endosarle responsabilidades al DEMRE, al CRUCH, cuando ella precisamente es la presidenta del Consejo de Rectores, y de las 15 sesiones que se han desarrollado y realizado durante este último tiempo, la ministra solo ha asistido a una de las 15 sesiones. Entonces, Chenoa, uno no solamente ve un desinterés por parte de la ministra de la Educación Pública, sino que además ve una falta de interés a la hora de implementar leyes de la República que son tan necesarias para mejorar nuestra educación. Y cuando uno se pregunta cuál va a ser el legado que este Ministerio de Educación va a dejarle al país en materia de educación, bueno, vamos a remitirnos lamentablemente a Aula Segura. Y pareciera ser que muchas veces la ministra actúa como la mamá que le pega al hijo, pero que no toma ninguna medida educativa, formativa, para poder enmendar un camino de carácter educativo, formativo, que permita mejorar, que permita evolucionar. Uno ve solamente medidas y proyectos represivos, proyectos e iniciativas que buscan reprimir al estudiantado, pero uno no ha visto durante este periodo, Chenoa, ningún proyecto, ninguna iniciativa que busque mejorar la calidad de la educación
educación. Fíjate que si uno hace una comparación, las comparaciones yo sé que siempre son odiosas, pero uno observa el legado de la administración anterior, uno puede decir, se crearon 2 universidades públicas en nuestro país, se creó una red nacional en cada región del país de centros de formación técnico estatal, se avanzó en gratuidad en educación superior, se creó un proceso, se inició un proceso de desmunicipalización histórico en Chile, sin precedentes desde los años 80. Es decir, se hizo muchísimo, se crearon 70.000 cupos en materia de jardines infantiles y salas cunas. Y cuando uno se preguntaría más adelante, bueno, ¿cuál es el legado que este ministerio, dirigido por la ministra Marcela Cubillos, le va a dejar al país? Uno no tiene mucho que decir, salvo iniciativas y proyectos de represión. Diputado, volvamos entonces a la PSU y a lo que ha ocurrido en estos días. Entiendo que usted no está de acuerdo con la violencia que ha ocurrido en las manifestaciones a las afueras, pero hablemos un poco también de la responsabilidad que tiene el DEMRE dentro de la rendición de esta prueba, porque una de las primeras cosas que se dijo durante el fin de semana y que los alumnos denunciaron a través de redes sociales es una descoordinación feroz en la que alumnos de Valparaíso tenían que ir a Coyhaique a rendir la prueba. ¿Qué se puede decir respecto de esta descoordinación, como le decía, feroz del DEMRE? Bueno, ahí hay responsabilidad sin lugar a duda del DEMRE, en términos, como tú bien lo dices, de coordinación. Un estudiante que vive en Puente Alto no se le puede pedir que vaya a rendir una prueba a una comuna que queda a 3 horas de su lugar de residencia. Por tanto, ahí claramente hay una descoordinación del DEMRE. Pero yo quiero insistir en esto, en lo que a mí me parece medular de este problema. Acá no se puede desarrollar una prueba de ingreso a la educación superior 2 o 3 veces. Eso, por supuesto, que rompe con la normalidad de todo proceso. Pero el proceso es al que hay que atacar desde un comienzo, Chenoa. El proceso es el que se tiene que llevar de buena forma en adelante. Y para eso tiene que hacerse, por cierto, en un clima de normalidad, en un clima de tranquilidad, en un clima en donde las y los estudiantes tengan la certeza y tengan la seguridad de que no va a existir más un instrumento de discriminación para el ingreso a la educación superior, y que además el Ministerio va a mirar con mucha claridad aquellas experiencias que yo creo que han sido sumamente valiosas en materia de ingreso a la educación superior. Fíjate que la Universidad de Santiago, con esto termino, Chenoa, diputado, volvamos un poco a la prueba que se hace ahora. Hablemos de lo que está ocurriendo ahora en el país. De la prueba, porque a pesar de que sea su último año, tal vez, la prueba de selección universitaria, de todas maneras, a todos estos estudiantes que la dieron este año, y que de hecho el subsecretario de Interior dijo hace pocos minutos que un 100% de los alumnos que tuvieron que ir a dar la prueba de ciencias la dieron de forma exitosa. Sin embargo, ¿qué va a pasar con los resultados de esos alumnos que tuvieron que dar esta prueba este año y bajo estas circunstancias? ¿Qué va a pasar con los procesos de admisión, cree usted? Porque hablemos de lo que está ocurriendo ahora en el país. Después podemos hablar de lo que se puede hacer. Pero ¿qué vamos a responderle a los alumnos que sí dieron la prueba hoy? Es que están vinculadas, Chenoa, a las dos cosas. Porque imagínate que el gobierno prescindió de la ejecución de la prueba de historia, que no es primera vez que este gobierno además hace un desprecio a la asignatura de historia que a mí me parece relevante. Nosotros la semana pasada con la diputada Cristina Girardi le solicitamos a través de una carta a la ministra de Educación, pero también con copia al DEMRE y al CRUCH, la posibilidad de reconsiderar esta idea de dar la prueba de historia, porque algunos estudiantes quieren hacerlo y algunos estudiantes consideran que están siendo perjudicados cuando el Estado, cuando los organismos correspondientes no permiten darla. Y por tanto yo creo, esta es mi posición, que el DEMRE, el CRUCH, pero también el Ministerio de Educación debiesen reconsiderar el sistema en su conjunto, al menos para este proceso. Pero yo creo que usted mismo dijo recientemente que dar la prueba 2 o 3 veces es algo completamente anormal y que perjudica a los alumnos. Por supuesto. Entonces, ¿por qué habría que dar de nuevo la prueba de historia? No, la prueba de historia, recuerda que no se pudo dar en todo el país, y por tanto lo que el Estado está haciendo es impedirle a los estudiantes que rindan esta prueba, que es una prueba electiva al igual como ciencia. ¿Y por qué se impide que se dé la historia y no la de ciencia? El argumento que hay es que el estudiante se puede acoger al NEM o al ranking para poder obtener un buen puntaje, pero no se trata solamente de eso, se trata de la valorización que el Estado y el Ministerio de Educación tienen con la prueba de historia. Y yo lo que creo, te vuelvo a insistir, yo creo que no es normal que los estudiantes den 2 o 3 veces la misma prueba. Eso no es normal. Y por tanto uno tendría que buscar la responsabilidad de por qué ocurrió esto. Yo creo que no existieron
las condiciones materiales, logísticas, para poder rendir esta prueba en un estado de normalidad. Allí yo creo que hay responsabilidad, por cierto, del gobierno, del Ministerio de Educación y del Ministerio del Interior también, que ha estado ausente en este debate. Y bueno, ¿de qué manera corregimos esto? Bueno, el DEMRE y el CRUCH van a tener que tener una conversación y un diálogo sumamente estrecho y fluido durante las próximas semanas con las universidades de nuestro país, que seguramente algunas de ellas ya lo están haciendo, están flexibilizando su posibilidad de ingreso para miles de estudiantes que están postulando a las distintas carreras de sus casas de estudio. Y yo creo que a eso iba la idea que te iba a plantear recién. Hay experiencias que se han realizado en nuestro país que son valiosas. El propedéutico de la Universidad de Santiago fue el objeto de ejemplo para que el Estado hace algunos años atrás implementara lo que se llama el PASE, el programa de acompañamiento, que lo que busca es que instituciones de educación superior hagan un acompañamiento con estudiantes provenientes de establecimientos vulnerables para poder detectar, Chenoa, aquello que la PCU no detecta, que son el talento de los estudiantes, las capacidades, las destrezas. Nosotros queremos que todas las y los estudiantes tienen grandes capacidades para ingresar a la educación superior. Lo que pasa es que la prueba y el instrumento que tenemos hoy día no es capaz de identificar aquello, y más bien lo que identifica es la capacidad de adquirir conocimiento que nosotros, conociendo el sistema educativo chileno, sabemos que está muy limitado a las características socioeconómicas de cada estudiante y también a las características particulares de cada establecimiento de nuestro país. Diputado Juan Santana, que desde marzo, como decíamos, presidirá la Comisión de Educación en la Cámara. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber conversado acerca de la prueba de selección universitaria, por cierto, muy controvertida. Chenoa, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Nosotros vamos a un breve corte y ya volvemos con más Punto Noticias. Son las 2 de la tarde con 11 minutos y vamos a continuar con una información que viene desde Peñalolén, porque durante estos días Peñalolén ha tenido su propio estallido social que se parece bastante a otros casos que hemos visto, por ejemplo, en Las Condes. Y es que hay un proyecto de viviendas sociales que ha causado una disputa que ya llegó hasta la justicia. Es un proyecto que busca construir más de 300 departamentos sociales a un costado de la comunidad ecológica y que está detenido debido a un recurso de protección que presentaron los vecinos de dicha comunidad, argumentando que la construcción de las viviendas implicaría talar un bosque de espinos en el sector. El ministro de Vivienda, Cristian Monkeberg, se refirió esta mañana a este tema. Escuchemos lo que dijo. Nosotros vamos a defender con fuerza todos nuestros proyectos de integración social en cada una de las comunas donde estén emplazados, porque además no solamente lo consideramos justo, sino que además porque hemos cumplido con todas las normativas que la legislación chilena nos impone. Tenemos permiso de edificación, tenemos calificación ambiental y tenemos un plan de manejo y de reforestación aprobado por la CONAF. Por lo tanto, aquí no estamos vulnerando ninguna norma. El acceso a la ciudad, el vivir en la comuna donde tú deseas vivir, no puede ser el privilegio de unos pocos, y eso lo vamos a defender con fuerza. Como decía el ministro, y lo dice también la minuta de esta reunión, reiteró su apoyo a la realización de este proyecto por el que ya tienen permisos y que va a ser una solución habitacional definitiva para 360 familias. Las personas que van a ser beneficiadas por este proyecto acusan que hay un clasismo de las personas que presentaron este recurso de protección. Y para conversar acerca de esto tenemos al teléfono a Carla Ursúa. Ella es dirigente de vivienda de Peñalolén. Carla, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por darnos los espacios a poder dar a conocer el problema que nosotros estamos viviendo acá en la comuna. Muchas gracias a usted por responder nuestro llamado. Carla, ¿qué le parece este recurso de protección que pusieron los vecinos y qué creen ustedes que esconde, digamos, este recurso? O sea, esconde claramente la segregación de la élite de la comunidad ecológica, no la comunidad ecológica en completo. La comunidad se compone de muchas partes. Ellos en un principio se gestaron como un grupo de personas que querían vivir de una manera distinta hace 30 años atrás. Durante este tiempo ellos han vendido, arrendado y eso se ha expandido. Son más de 600 familias, comenzaron siendo 100 y tantos, si no me equivoco. Dentro de esos mismos comuneros hay unos que son muy poderosos económicamente. Estamos hablando de senadores que viven dentro de la misma comunidad, artistas que viven dentro de la comunidad. Y en el caso nuestro hay un señor de apellido Macay, Santiago Macay, que aparece hoy día, después de que nosotros estábamos comenzando a construir, a defender la
flora nativa del paño y cosas que al final ya ni siquiera existen. Ese paño en particular era un vertedero, literalmente era un botadero de basura. Ahí habían espinos, sí, efectivamente, pero se van a reforestar. Se está haciendo todo, como bien dijo el ministro, como corresponde. Es decir, acá lo único que hay es un clasismo puro. Nosotros colindamos directamente con la parte más poderosa de la comunidad ecológica, con la gente más rica de la comunidad ecológica. Carla, justamente le quería preguntar por este argumento que dan ellos para poner este recurso de protección, que se trata de, que implicaría este proyecto, talar un bosque de espinos en el sector. Usted dice que en realidad ese bosque de espinos no existe. No, ya no existe, porque nosotros, con los permisos que se nos entregaron en su momento, eso ya se taló, ya no está, y eso se va a reforestar en otra parte, y todo lo que a nosotros se nos pidió que hiciéramos como mitigación, como entregar, no sé, calefactores en la pinta, refrescar, sacar las especies nativas, que en este caso hay unas lagartijas, se hizo todo como correspondía con el SAC, con la CONAF, con la Seremi de Medio Ambiente, con todos los estamentos que nos regulan a nosotros para poder tener los permisos de edificación y todo lo que tenemos para poder construir. O sea, en el fondo, de esos terrenos que buscan la protección de los vecinos de la comunidad ecológica, en el fondo no requieren de tal protección. Exactamente, era un terreno que estaba literalmente botado y estaba lleno de basura, estuvo muchos años así. Porque los parceleros de esa misma comunidad que están como en el frontis de ella son personas que quieren vender pero no pueden por la normativa que existe ahí. El tema está en que nosotros cambiamos este paño en su momento. El otro día nosotros me preguntaban por el tema del plebiscito, vinculante, no sé qué, pero hoy día nosotros, ese asunto ya está resuelto. Nosotros nos acogimos a los derechos adquiridos y avanzamos con todo lo que teníamos. Hoy día ellos vienen, interponen en la Corte un recurso de protección y apelan a la Constitución por el derecho al medio ambiente. El tema está en que la Corte toma los antecedentes pero no va al lugar a ver cómo realmente está. Eso está literalmente árido, no hay nada. Carla, ¿cuál cree usted que va a ser el porvenir de este proyecto desde el Ministerio, que ya en el fondo ya les dio su apoyo, y desde la Alcaldía? ¿Va a avanzar este proyecto? Es que no podría no ser así. Yo de verdad le pregunto a cualquiera que me esté escuchando si considera que esto es justo. Invito a cualquiera que quiera ir al terreno a mirar cómo se encuentra hoy día y que vean realmente lo que está ocurriendo ahí. Es clasismo puro. No hay ninguna cosa más detrás de esto que clasismo y segregación absoluta, el querer separarnos de los poderosos. Y esto va a avanzar y nosotros vamos a vivir en ese lugar, dentro de una casa o dentro de una carta. Carla, esto me recuerda a mí personalmente un poco lo que había ocurrido en algún momento en la comuna de Las Condes con este proyecto habitacional que había propuesto el alcalde Lavín en la Rotonda Atenas, y que de hecho los vecinos salieron a protestar porque y ellos en el fondo decían específicamente que no querían ver prendas secándose en las ventanas. ¿Usted cree que es comparable esta situación? Sabes que, mira, va a ser un poco irrisorio lo que voy a decir, pero creo que lo grafico bastante bien. Por lo menos la gente de Las Condes tuvo la pana o la cara para decir que ellos no querían a la gente pobre al lado. Acá están ocupando una herramienta legal, constitucional, y se lo está permitiendo el país, para segregar a familias por desconocimiento absoluto. Porque para ellos somos reggaetoneros, flaites, ladrones, porque así se expresan en sus redes sociales ellos dentro de la comunidad. Carla, si usted tuviera al frente a las personas que hicieron este recurso de protección, ¿qué le diría? Que vivan y que dejen vivir, porque ellos también se están cansando con esto. Para ellos también es cansador. Que es imposible que haya un ser humano que no sienta el dolor de otro. Es que es imposible que esa señora, ese caballero, no vea la cara de estos niños como sufren. Yo veo a los niños, a los hijos de mis vecinos llorar. Los niños de 9, 10 años están enterados de lo que está pasando. Un niño de 10 años sabe que hay una persona que no lo quiere al lado por pobre. Carla, ¿han tenido algún tipo de contacto con la alcaldesa de Peñalolén respecto a este proyecto? Ella está al frente, a la cabeza de esto, al 100%. ¿Y qué les ha dicho respecto, por ejemplo, del apoyo al ministro y de este recurso de protección? Estamos trabajando y abogados, legalmente nosotros estamos haciendo todo lo necesario. Ellos nos meten un recurso de protección. Ellos apelan a la Constitución, ellos ocupan la herramienta legal y está bien. Mira, fíjate la tontera que te estoy diciendo, está bien. ¿Sabes dónde está mal? ¿Para qué lo usan?
para disfrazar su segregación. Porque por último podrían ser honestos y decir que no quieren a la gente pobre al lado de ellos. Pero hoy día toman una herramienta constitucional para vulnerar el derecho superior a la vivienda de todos estos niños con los que nosotros estamos luchando. Bien, Carla, vamos a estar atentos a lo que ocurra con este proyecto. Agradecemos a Carla Ursúa, dirigente de Vivienda de Peñalolén, por haber conversado con nosotros. Con 23 minutos y continuamos con más informaciones acá en Punto Noticias. Lo anunciábamos en titulares, vamos a hablar de la situación crítica que está viviendo Chañaral específicamente, pero también muchos otros lugares en la región de Atacama. El gobierno regional de Atacama confirmó que una persona murió y había 5 personas desaparecidas, pero ya lograron encontrarlas a todas, 3 en la mañana de hoy, y hace pocas horas habían otras 2 que todavía se encontraban desaparecidas, pero ya fueron encontradas. Esto tras las tormentas eléctricas y la lluvia que se registran en esa zona del país, las cuales han provocado deslizamiento de tierras y crecidas de ríos que han derivado en aluviones. Además, el intendente de la región de Atacama, Patricio Urquieta, detalló que la persona fallecida era un adulto mayor que vivía en la zona de El Tránsito, en la provincia de Huasco, donde han caído aproximadamente 18 milímetros de agua. Hoy se espera que continúen las lluvias, lo que obviamente preocupa a la región. Ahí podemos revisar algunos videos, por ejemplo, el caudal del río Salado, que hay una situación, de hecho, que relató una vecina y que se veía bastante en redes sociales. Lo vamos a revisar a continuación. Escuchamos lo que dice. Muy arriba, muy alto. Está rebalsando. La gente del otro lado tuvo que empezar a arrancar. El enrocado aguantó, pero el tranque que provoca un dique en Puente de la 26 de octubre. Ese es el problema. La máquina ha trabajado mucho, pero no va a aguantar, no aguanta. Ahí, como relataba la vecina, el caudal de varios ríos se ha salido, ha afectado varias calles, específicamente también una calle principal. Esto evidentemente es parte del invierno altiplánico, algo que es normal para esta época del año. Sin embargo, ha ido aumentando su magnitud durante los últimos años debido principalmente al cambio climático. Lo hemos estado conversando aquí en Punto Noticias respecto de cómo ha afectado este cambio en el clima, no solamente en Chile, sino que en el mundo, a lugares como estos y a climas como estos y fenómenos completamente naturales que ocurren también en el verano, específicamente en el norte de nuestro país. Hay varios videos que circulan por las redes sociales donde se puede ver el alcance del agua. Estamos viendo algunos ahí en pantalla donde hay personas que se acercan a mirar lo que está ocurriendo. Pasa el río por encima de una calle, como se puede ver ahí en el video. Como les decíamos, esto es un fenómeno que es normal para esta época del año, pero que claramente ha incrementado su caudal, digamos, y su intensidad. Esto que se ve aquí es la carretera que conecta con Copiapó, y se puede ver ahí el caudal también del río y cómo ha aumentado el agua. La ONEMI declaró alerta amarilla para las comunas justamente de Copiapó, Tierra Amarilla, Diego de Almagro, Chañaral y Alto del Carmen por este evento meteorológico. Se han dispuesto de 2 helicópteros en la región a disposición de las autoridades regionales. La Dirección Regional de ONEMI Atacama mantiene la vigilancia mediante el monitoreo constante de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza. Justamente sobre esto tenemos una declaración de Javier Sáez, es director regional de la ONEMI de Atacama. El proceso de las precipitaciones para el día de hoy se inició en el sector norte de la región inicialmente a las 14 horas y con posterioridad y la progresión del sistema que avanzó hacia el sur rápidamente, recordando que este es un fenómeno que obedece a una actividad convectiva. Como ya lo hemos señalado en ocasiones anteriores, este es un fenómeno que tiene un rápido desplazamiento, una gran cantidad de masa de agua que, de acuerdo a la capacidad de la masa nubosa de sostener esta agua, desprende una gran cantidad
cantidad de agua en muy poco tiempo, que es lo que ocurrió en algunos sectores. Por eso es que ya el intendente señalaba de que tenemos precipitaciones, por ejemplo, de hasta 16 milímetros en algunas estaciones que fueron registradas, particularmente en la zona del tránsito, al igual que en el valle de Copiapó, al interior. Estamos hablando de la zona de la cordillera, donde los montos son similares en cuanto a precipitaciones. Esto es que es un fenómeno, como se llama comúnmente, el efecto del invierno boliviano, que se fortaleció después de iniciar las precipitaciones el día de hoy por un fenómeno costero que potenció este fenómeno e hizo de que aumentara las precipitaciones en el transcurso de la tarde posterior a las 16 horas, lo que rápidamente en menos de 3 horas provocó un aumento considerable en los caudales, particularmente en la zona de la cordillera, y que han afectado en algunos puntos, tanto como en la cuesta Los Castaños, la cuesta Pedernales en el sector de la provincia de Copiapó, de igual manera la interrupción del tránsito entre la localidad de Inca de Oro y Diego Almagro. No ha habido un avance del caudal hacia la comuna de Diego Almagro, respondiendo a una de las preguntas que se señaló anteriormente al señor intendente, producto de que el cauce tomó una dirección hacia el río Salado, pero no hacia Diego Almagro, de tal manera de que ese cauce está siendo monitoreado minuto a minuto por personal de bomberos que fue desplegado inicialmente en coordinación con todos los equipos comunales de emergencia de los municipios de las comunas que están afectadas. Recordemos que tenemos una alerta temprana preventiva que se dio a conocer el día domingo y que fue extendida también hasta el día de mañana y que tiene correlación con esto, pero sin duda que no se tenía en el análisis por parte del organismo técnico que es la Dirección Meteorológica de Chile el fortalecimiento de este fenómeno durante la tarde de hoy, que fue expuesto al Comité de Operación de Emergencia por parte de del meteorólogo de turno de la Dirección Meteorológica de Chile a las 9 de la noche, lo que señaló indicando de que ya a esta hora las precipitaciones estaban declinando y el día de mañana el fenómeno sería bastante menor, del orden del 50% menos. Estamos hablando de hasta 9 o 10 milímetros eventualmente en la zona también de la cordillera. Ahí teníamos las palabras del director regional de la región de Atacama, que explicaba un poco el fenómeno que está ocurriendo en ese sector, diciendo que seguramente iban a bajar las lluvias durante los próximos días y que estaban en permanente observación de lo que estaba ocurriendo en ese sector. La comuna de Chañaral, específicamente respecto de las precipitaciones que registraron la jornada de ayer, 27 de enero, el aumento del caudal del río Salado, que veíamos algunas imágenes hace pocos instantes, se envió un mensaje del sistema de alerta de emergencias al sector centro de la ciudad y la localidad de El Salado a las 22:36 horas. Hay un número por confirmar de viviendas que se encuentran con daños producto del desborde de este río en la población Merino Jarpa y la calle El Salado. Con respecto, hay 40 personas albergadas, informaron que correspondía a pasajeros de un bus con destino a la ciudad de Antofagasta, quienes tuvieron que pernoctar preventivamente en Chañaral, retomando el día de hoy el viaje hasta su destino. Hay también alertas para la comuna de Alto del Carmen y la comuna de Diego de Almagro, que vamos a reiterar, evidentemente esto es un fenómeno llamado invierno altiplánico o invierno boliviano, que es completamente normal para esta época del año. Sin embargo, se ha acrecentado bastante durante los últimos años producto del cambio climático. Lo conversábamos aquí en Punto Noticias. Hasta aquí finaliza nuestra edición de Punto Noticias de día martes. Los invitamos a ver Mentiras Verdaderas esta noche a partir de las 22 horas, en que el empresario Bernardo Larraín Mate va a hablar un poco sobre el estallido social, y también en exclusiva Marco Enrique Sominami va a hablar respecto de su implicancia en el caso OAS. Muy buenas tardes y nos vemos mañana.